No puede ser. Casi le meto el diente a esto. Es muy real, Héctor, pero por favor no te vas a fracturar una muela, porque no es tan real. Muy bien. Mi mamá también me dice, ay, trae ¿Sí? una manzanita, eso es un carambolo que se ven tan ricos. Pero ya que empezamos nuestro programa, le damos la bienvenida a Henry Castillo, él es profesor y doctorado en psicología, y vamos a manejar el tema del síndrome de Asperger. Bienvenido, doctor Henry, a las 3 gracias. Muy buenos saludos a todos los televidentes. Es maravilloso poder llegar a todos los hogares a través de este espacio y poder compartir conocimientos que están en el área académica, pero que es importante para el tema de que lleguen a los hogares y los padres, madres y todas las personas puedan, digamos, ilustrarse sobre estos temas tan importantes sobre la psicología y el comportamiento humano. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger realmente es un trastorno que pertenece a los trastornos, valga la redundancia, del desarrollo generalizado en los niños. Son niños que presentan alteraciones del desarrollo a nivel social y a nivel de la comunicación, especialmente a nivel de la interacción social. Es importante aclarar que el Asperger actualmente se está distanciando del cuadro clínico que conocemos como autismo. Es decir, anteriormente solíamos confundirlos, después empezamos a entender que había un espectro autista, es decir, que había una gran cantidad de diversidad en el autismo, y hoy día estamos hablando incluso de Asperger de alto desempeño, es decir, Asperger, que son personas que van a la universidad, que se gradúan, que se doctoran, que están, digamos, siendo exitosos en sus oficios y en sus trabajos. Entonces, lo que anteriormente asociábamos mucho con el autismo, hoy lo estamos entendiendo un poquitico más diverso y alejado de esa condición. Doctor, ¿a qué edad y cuáles son esas características o síntomas que me permiten a mí como papá entender que mi hijo de pronto puede tener este síndrome? Bueno, eso es bien importante. Las causas del síndrome de Asperger realmente se remontan a la etapa prenatal. Aunque no conocemos exactamente, la ciencia todavía no ha podido demostrar cuáles son las causas exactas del síndrome de Asperger. Sí sabemos que son entre genéticas y congénitas. Se han visto asociados, por ejemplo, que algunos procesos en el embarazo, especialmente durante los 3 primeros meses, hay una falla en la migración de algunas células que son las que se encargan de la conectividad cerebral. En ese orden de ideas podemos decir que el Asperger realmente se nace con el Asperger realmente. Pero la identificación de la sintomatología, la identificación del cuadro clínico se va haciendo después de los 3 o 4 años, porque los niños empiezan, digamos, los niños con Asperger pueden tener en la mayoría de sus casos niveles de inteligencia normal, y en ese caso son niños que pueden, a pesar de tener dificultades en la comunicación y en la socialización, desarrollan bien el lenguaje. Entonces, durante los 2 o 3 primeros años suele ser que estos niños no se detecten. Cuando se hace necesario ya las habilidades sociales en el tema de la interacción con el preescolar y la llegada de la básica primaria, se empieza a evidenciar que estos niños tienen grandes dificultades de socialización con terceros, por lo cual se empieza a evidenciar efectivamente que el niño, entre comillas, no es normal. Tiene dificultades para relacionarse con otros. Pero no para concentrarse, para rendir adecuadamente. Normalmente no, aunque hay veces se asocian con niños con déficit de atención, pero no porque ellos tengan déficit de atención, sino porque tienen unos intereses mucho más restringidos que otros niños que no tienen déficit de atención. Por ejemplo, ellos se pueden concentrar en aprenderse las fechas importantes del año, el número de marcas de autos, la cantidad de dinosaurios que hubo. Pero son brillantes en esa temática que les gusta y que les llama la atención. Se vuelven impresionantemente inteligentes en eso que les llama la atención. Me acordé de una película, Rayman, con sí, Dusty Hoffman. Exactamente, esa película es una Asperger. Eso es cierto, estos niños en lo que es de su alto interés se vuelven brillantes en eso. Son niños que son, digamos, una memoria por encima del promedio, y son niños que sobre eso incluso saben mucho más que cualquiera de los demás, aunque esos aprendizajes no parecen tener un valor pragmático o funcional en la vida. Saben mucho de eso, pero eso no sirve para mucho, ¿cierto? Exactamente. En el caso donde se coexiste una condición de Asperger y un área de talento excepcional, es lo que denominamos técnicamente el síndrome de Savant, que son personas que, a pesar de poseer ciertas restricciones y limitaciones del desarrollo, en otras áreas suelen ser muy brillantes, en la memoria, en la interpretación musical, en la lectura, en cierta velocidad de lectura y otro tipo de cosas. Usted nos hablaba al principio de un espectro, ¿cierto? Y de una cantidad de posibilidades. Dentro de esta paleta de posibilidades de este síndrome que menciona,
¿de dónde a dónde va? ¿Cómo identifica una persona con este síndrome? Bueno, normalmente son personas que se observan extrañas, son personas que se observan atípicas. Pueden ir desde el autismo típico, sí, niños que tienen dificultades para interacción totalmente, dificultades del lenguaje, que presentan parafasias, que presentan alteraciones de la semántica del lenguaje, que son niños que parece que a pesar de que ven los rostros humanos no les llaman suficientemente la atención. En las investigaciones, cuando los han puesto a mirar juguetes y rostros, ellos terminan mirando los objetos inanimados más que los rostros. ¿Verdad? Cuando nosotros los seres humanos estamos precableados genéticamente para responder a cualquier situación que implique el rostro, la configuración de los ojos, la nariz y la boca. Nosotros, el niño desde el mismo momento en que nace, ve esa configuración del rostro de su madre y cuando se está amamantando el niño se hipnotiza viendo digamos, el rostro de la madre, pero en el autista no funciona así. Ese es el caso, digamos, extremo del autismo. Pero tenemos el otro caso, el otro extremo dentro de ese espectro o ese continuo que tenemos de condición de espectro autista, que son niños brillantes, son niños que sobresalen en la parte académica, incluso en algunas actividades deportivas, etcétera. Ajá. Doctor, ¿es posible entonces que una persona con este síndrome esté, digamos, aquí presentando un programa de televisión y no aparente ¿Qué realmente... estás insinuando? No, no, porque hablando de la socialización y todo aquello, pienso que debe ser entonces difícil adaptarse a ciertas disciplinas o ciertos niveles académicos y de formación profesional. Ellos académicamente pueden llegar en algunos casos a tener un rendimiento muy normal y pueden estar acá en unas condiciones completamente normales. Pero, por ejemplo, cuando ellos van a interpretar señales del lenguaje semántico que no son literales, por ejemplo, nosotros tenemos uno en el consultorio que recientemente empezó a llover y dijimos, ve, se largó el agua. Él dijo, no, el agua no se ha alargado, antes está llegando. Es decir, ellos el lenguaje lo interpretan literalmente. Pero además está en lo correcto. Sí, pero dentro de digamos que los elementos que dan significado al lenguaje, como la prosodia, que es el tonito de las palabras, cuando uno dice algo prosódicamente como muy bonito, ¿no? Uno está diciendo no que está bonito, sino todo lo contrario. Ellos lo entienden como ellos lo entienden literal, es decir, la forma de comunicación de ellos es literal, entonces cuando empiezan la interacción social, empiezan las dificultades porque ellos toman todo literalmente. Así es. Por ahí mencionan mucho que un personaje bien conocido por todas las personas, que es Lionel Messi, puede tener un Asperger. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, uno para llegar, digamos que a esa conclusión tendría que hacer todo un proceso diagnóstico claro y concreto, aunque él sí presenta algunas características en la parte, por ejemplo, él es una persona retraída socialmente, es una persona que a veces le cuesta, digamos, sintonizarse y sincronizarse con las señales sociales, hay veces es una persona que parece hiperconcentrada en cosas muy, muy concretas y eso lo podría incluso hacer muy bueno en ciertas cosas donde hay que tener mucha atención al detalle, pero en otro tipo de cosas, en las situaciones sociales, se siente incómodo, se ve molesto. Por ejemplo, con el salud del niño. Y cuando recibieron la copa. Además, pues como que él recibió el balón, era como que... Exacto. Es correcto, son personas excéntricas que nosotros vemos como excéntricas, como extrañas, como raras, que les falta reciprocidad social. Si yo llego y saludo y sonrío, la reciprocidad social inmediatamente indica que tú me sonríes también y me dices, hola, ¿cómo estás? Y eso no tiene, eso es lo adecuado dentro de la interacción social, pero para ellos eso no existe, ellos no entienden por qué se sonríen con ellos. Bueno, ¿en qué área del conocimiento podría tener mucha destreza una persona con este síndrome? Normalmente los hemos encontrado en el área de la música, ¿sí? En el área de la música, en el área del dibujo, de la pintura y en algunas áreas deportivas también. ¿Algún famoso con síndrome de Asperger? Sí, hay varios, incluso de los actores. Se habla que algunos grandes músicos pudieron haber sido Asperger, aunque como uno nunca puede llegar como a diagnosticarlo en un sentido estricto, y incluso algunos deportistas grandes, en este caso se habla mucho de Lionel Messi como una persona que tiene parte de la sintomatología asociada a eso y que lo hace ser una persona, digamos, sobresaliente en esa parte del deporte.
pero ellos carecen de eso que nosotros llamamos un poquitico de inteligencia emocional, que es la inteligencia para establecer relaciones, inteligencia para trabajar digamos, en grupos de altos desempeños, y son personas que son más bien egocéntricas, digamos que en su funcionamiento de la vida diaria. Ustedes ya saben que el programa no pretende reemplazar una consulta médica. Si usted de pronto conoce a alguien que padece estos síntomas, su hijo los puede tener, lo mejor es consultar, y obviamente dándole las gracias al doctor Henry por habernos acompañado hoy. Yo tengo un problema, a ver si ustedes me lo solucionan entre los dos. Dígame, doctora. Teníamos una discusión con uno de nuestros televidentes, bueno, discusión no, pero desde ayer estamos hablando de síndromes. Entonces, no sabemos si es síndrome o síndrome. Nuestro televidente dice que es síndrome, pero ya, verdad, yo tengo entendido que se pueden decir de las dos maneras. ¿Ustedes? Yo pienso que se puede decir de las dos maneras. Pasa lo mismo que con términos como adecua y adecua, evacua y evacúa, que la Real Academia de la Lengua pues los permite ¿Nos permite ambos lados? Sí, yo coincido con oscuro ustedes y obscuro con B. Ajá, también. Ajá. Muy bien, sí, pues correcto. Entonces solucionado el problema. Muchísimas gracias, doctor Henry, por habernos acompañado.